Bueno, buenos días a todos. Para comenzar, así con algo como para entrar en calor, les pregunto, ¿ustedes saben que cada año, por la insuficiente fertilización de los suelos argentinos, se pierde más de 800.000 toneladas de nitrógeno y más de 200.000 toneladas de fósforo? Que eso equivale a más o menos 1.600.000 toneladas de fertilizante comercial nitrogenado y más o menos 1 millón de toneladas de fertilizante fosfatado. Mi nombre es Francisco Llambías y tengo el agrado de estar con ustedes hoy, siendo moderador con María Fernanda de este último evento del simposio, cuyo lema es Ciencia, Evidencia y Certeza. Y bueno, para comenzar, vamos a hacer un breve relato de dónde venimos, de los primeros 2 simposios, de las primeras 2 jornadas. La primera la habíamos titulado Nutrición de cultivos para mejorar la producción de alimentos. Perdón. Bueno, y la introducción la hizo Jorge Bassi, el ingeniero Jorge Bassi, vicepresidente de Fertilizar, y nos recordaba que en el año 2020, este año último pasado, en Argentina se logró un hito alcanzándose un nivel de fertilizantes despachados de más de 5 millones de toneladas, impresionante respecto a las cifras anteriores, pero que también nos advirtió que no reponemos lo suficiente, reponemos solamente alrededor del 35% de los nutrientes minerales que se extraen del suelo. También en esa jornada comentábamos que los nutrientes se transforman en alimento y luego, en rendimientos, luego en alimentos, y que la calidad nutritiva de los cultivos redundará en calidad de los alimentos. También hablábamos que las redes de ensayos de fertilizar que tenemos por todo el país en muchísimos cultivos desde hace varios años han demostrado que la fertilización permite sustanciales aumentos de rendimiento. En otra de las presentaciones muy interesantes que nos brindó el ingeniero Monzón, indicaba que la brecha entre la producción actual y la alcanzable es del 41% en trigo y en maíz y del 32% en soja, mostrándonos una clara meta hacia el futuro. Además, hablábamos que el nivel de fertilización actual no es suficiente para lograr esos rendimientos alcanzables y los balances indican un minado de nutrientes, es decir, una extracción casi abusiva de nutrientes del suelo. También resaltábamos en las diferentes presentaciones que la importancia del muestreo de suelos, el análisis y el diagnóstico como es la herramienta básica que recomendamos para la recomendación de fertilización. La agricultura por ambientes es una poderosa herramienta para la fertilización, utilizando buenas prácticas, que son las que recomendamos desde Fertilizar, basadas en la ciencia y la tecnología, que son una dosis correcta, un momento correcto, un tipo y fuente adecuados. En el segundo encuentro, que se titulaba Innovaciones e ideas de hoy, ahí repasábamos otros aspectos. Por un lado decíamos que el nivel de fertilización actual no es suficiente para lograr los rendimientos alcanzables y los balances siguen indicando el minado de los suelos. La fertilización foliar, veíamos en uno de los eventos, en una de las presentaciones, también nos recordaba la ingeniera Fernández, investigadora del Politécnico de Madrid, que permite corregir deficiencias nutricionales de las plantas, favorece el desarrollo, el rendimiento y la calidad. Y nos recomendaba que sea utilizada como complemento en la nutrición de raíz. La nutrición vía raíz, ¿no? La nutrición del suelo. También en otra de las presentaciones que nos daba el ingeniero Perticari nos hablaba de los fertilizantes biológicos y de los inoculantes. Y él, en más de 1.000 ensayos realizados por todo el país, reportaba incrementos de rendimiento de más del 8% en soja. El ingeniero también nos recomendaba seguir las 3B de la inoculación.
decía que contar con un buen inoculante, un buen proceso de inoculación y una buena condición de crecimiento de cultivos son las condiciones básicas para el éxito de ese proceso. En otra de las presentaciones hablábamos de bioestimulantes, que son moléculas producidas por organismos vivos o análogas y que también hemos encontrado ensayos de respuesta en trigo de alrededor del 8% y algo similar en soja. En otra de las presentaciones hablamos de la agricultura digital o 4.0 como una novedad, como la capacidad de generar datos, novedades en el proceso de generación de información y uso de esa información como conocimiento y de saber hacer. También hablábamos de la necesidad de intensificar el conocimiento del suelo. Es decir, la tecnología digital es una herramienta, pero no podemos dejar de apelar a la ciencia básica desde el punto de vista de nutrición, para nosotros básica desde nuestra perspectiva, que es no dejar de intensificar el muestreo de suelos. Una muestra de suelos por lote ya no es suficiente. Se requiere intensificar el muestreo de suelos para hacer un diagnóstico sitio específico. Y bueno, ahora llegamos al tercer encuentro. Como decía María Fernanda, este tercer encuentro lo titulamos Podemos producir más y mejores alimentos. Y nos preguntamos, ¿cómo producimos alimentos? ¿Cómo podemos mejorar su producción? ¿Cuál es la propuesta de la industria mundial de fertilizantes en este desafío? ¿Cuáles son las demandas de la sociedad y cómo respondemos al manejo de nutrientes? Y para eso contamos con 3 expertos de reputación internacional. El doctor Fernando Andrade, el doctor Akim Doberman y el ingeniero Sebastián Senesi. Bueno, nos queda una parte, que es la parte de las preguntas, pero antes de eso quiero hacer un breve comentario para ponernos un poco en situación, digamos, ¿no? Yo creo que las presentaciones han tenido un hilo conductor apelando a la sustentabilidad, a mejorar los rendimientos, la eficiencia de uso de los nutrientes, la disminución de los gases de efecto invernadero, mejorar los balances de nutrientes, disminuir la extracción neta de nutrientes, mejorar la tecnología, aprender. Entonces, en ese contexto, yo lo que les quiero mostrar antes de introducir las preguntas es, les vamos a mostrar un par de gráficos donde muestran la situación real de los nutrientes en Argentina, de 2 nutrientes clave, de los 4 más reconocidos o que son más importantes para Argentina, de 2 nutrientes que son clave. A la izquierda van a ver el balance histórico de nitrógeno, expresado en toneladas de nitrógeno, y a la derecha van a ver el balance histórico de fósforo, también expresado en toneladas. En el eje X, no sé si se puede ver por la definición de las pantallas, pero es una serie que, como decía Fernanda hoy, comenzó en el 93, desde donde comenzamos a medir algunos datos, hasta el año pasado. ¿Y qué podemos ver? Del lado izquierdo ven 2 gráficos, uno arriba, muy resumido, que lo que muestra es expresado en porcentaje, de la cantidad total que extraen todos los cultivos críticos de Argentina, el escaso porcentaje repuesto con fertilizantes. En promedio, en nitrógeno se repone cerca de un 40%. Del lado derecho, de la misma forma, ese pequeño gráfico azul y verde lo que muestra es que la necesidad total de los 5 o 6 cultivos más críticos de la Argentina solamente se repone prácticamente la mitad, vamos a decirlo a grandes rasgos. Ahora, esta es la forma convencional de expresar la extracción y reposición de nutrientes, pero si nos muestran en el gráfico, si mostramos en el gráfico cuál es la extracción acumulada año tras año, ese balance de nutrientes que nos han mostrado en todas las presentaciones, que hay que tener la cautela y hacer el seguimiento, si mostramos ese balance de nitrógeno y de fósforo acumulado, hoy podemos decir, como introduje en la charla hoy por la mañana, que se extraen en promedio aproximadamente 800.000 toneladas de nitrógeno por año, que si no se reponen
van en pos del deterioro de la fertilidad del suelo. Similarmente, en el gráfico de la derecha, lo que se ve es que la deficiente reposición de fósforo en los suelos argentinos, y tomamos el promedio de los últimos 10 años, ha sido deficiente en cerca de 200.000 toneladas de fósforo como elemento. Si tomáramos estas cifras desde el punto de vista acumulado total, y bueno, podríamos decir que hay cerca de 17 millones de toneladas de nitrógeno y cerca de 4 millones de toneladas de fósforo que hemos extraído de los suelos y no hemos repuesto como la ciencia y la tecnología nos indica. Este es nuestro marco, esta es nuestra situación de Argentina. Con esto, entonces ahora sí vamos a introducir, Fernanda, a las preguntas para cada uno de los oradores.